请看彼得后书 Veamos segunda de Pedro, 第3章， capítulo 3. 请看彼得后书第3章， Segunda de Pedro, capítulo 3. 从14节一直到18节。 Versículos 14 a 18. 彼得后书3章14节。 Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. 亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有沾污，无可指摘，安然见主。15节。 15. 并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就如我们所亲爱的兄弟保罗照着所赐给他的智慧写了信给你们。16节。 16. 他一切的信上也都是讲论这事，信中有些难明白的，那无学问不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。17节。 17. 亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。18节。 18. 你们却要在我们主救主耶稣基督的恩典和知识上有长进，愿荣耀归给他，从今直到永远。阿们。 Amén. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Que la paz esté con todos los hermanos. 感谢神的带领。 Gracias a la guía de Dios. 今天晚上我们想继续一起来学习彼得后书第3章的第3部分。 Esta noche vamos a seguir hablando de Segunda de Pedro, capítulo 3. 求神的灵继续带领我们。 Le pedimos a Dios que nos guíe. 彼得后书只有3章， Segunda de Pedro tiene en total 3 capítulos. 总共只有61节。 Y suman todos 61 versículos. 它的总主题是当更加殷勤的认识主。 Su tema principal es procurar conocer más a Dios. 怎么认识呢？ ¿Y cómo lo podemos conocer mejor? 彼得长老从3个不同的角度来说明。 Pedro encara el tema desde 3 puntos de vista. 第一个是第1章， El primero está en el capítulo 1谈到当追求灵命的长进。 y es procurar el crecimiento de nuestra espiritualidad. 那第二个是第2章， El segundo punto de vista está en el capítulo 2谈到当防备假师傅的诱惑。 y es cuidarse de las tentaciones de los falsos profetas. 那第3个是第3章， Y el tercer punto de vista está en el capítulo 3谈到当预备迎接主再来。 y es prepararse para recibir a Jesucristo. 这些问题都跟认识我们的救主耶稣基督有密切的关系。 Y todo esto está relacionado con conocer más a Jesús. 尤其是我们处在末世的真信徒，必须要特别留意的课题的。 Y todos nosotros debemos estudiar bien esto. 那么很感谢主，有关第1章和第2章，我们都已经查考过了。 Ya hemos estudiado los primeros 2 capítulos. 相信我们对这些课题一定有更深入的了解。 Y seguramente todos pudieron entender más estos capítulos. 至于第3章，我们也已经查考过第1部分和第2部分。 Y en cuanto al capítulo 3 ya hemos estudiado los primeros 13 versículos. 彼得后书3章的主题是当预备迎接主再来。 Y el tema del capítulo 3 es prepararse para recibir a Jesucristo. 总共有18节了。 Tiene en total 18 versículos. 怎么预备呢？ ¿Y cómo nos preparamos? 大概也可以分作3个部分。 Podemos dividir este capítulo en 3 partes. 第一部分是第1节到第7节， La primera parte van de los versículos 1 a 7. 提醒我们千万不可以忘记主再来的应许。 Nos habla de no olvidar de la promesa de la venida de Cristo. 那第2部分是第8节到13节， La segunda parte abarca los versículos 8 a 13. 劝勉我们当认识主的日子。 Y nos exhorta a conocer el día del Señor. 那第3部分是14节到18节， Y la tercera parte abarca los versículos 14 a 18. 勉励我们应当在恩典和知识上追求长进。 Y nos dice que debemos esforzarnos en madurar en cuanto a la gracia y al conocimiento. 那么很感谢主，有关第1部分和第2部分，我们之前也已经一起查考过了。 Ya hemos estudiado las primeras 2 partes. 今天如果我们从预备迎接主再来的角度来看我们的信仰， Si vemos nuestra creencia desde el punto de vista de prepararnos para recibir a Cristo, 我们会发现今天我们在信仰上最重要的
就是要激发自己那一颗诚实的心呐、nos daremos cuenta que debemos activar nuestro corazón 这样我们才有可能常常去纪念圣先知的预言呢。para conmemorar y recordar las profecías que se dijeron antes 纪念主耶稣的命令啊， y cumplir con los mandatos de Dios 还有纪念使徒们所传的教训呐、 y también las enseñanzas de los apóstoles. 而这些预言、命令或者教训的重点，讲到最后，就是要常常思想有关主耶稣末日再临这个应许。 Y todas estas enseñanzas, mandamientos y profecías concluye en que debemos pensar en la venida de Cristo 绝对不可以忘记的， y no olvidarnos de esa venida. 因为我们只有常常思念这件事情，我们的信仰才有办法坚持到底的。 Porque solamente reflexionando y teniendo esto presente podremos afirmar nuestra fe hasta el final. 我们才不会被假先知、假师傅的讥诮给诱惑了。 Y no vamos a ser tentados por las falsas enseñanzas de los profetas 不 falsos. 但是这样， Además, 接下来我们还要进一步去认识圣经里面所记载有关主再临的日子。 tenemos que conocer los pasajes de la Biblia en que se registran sobre la segunda venida de Cristo. 那怎么认识呢？ ¿Y cómo conocemos esto? 3个方法。 Tenemos 3 formas. 第一个， La primera, 千万不可以错看主的日子。 no debemos malinterpretar el día de Dios. 第二个， Segundo, 应当要好好留意主的日子。 tenemos que pensar en el día de Dios 第三个，要殷切仰望主的日子了。 y esperar el día de Dios. 那我们透过这3个过程，我们对于主的日子才会有很正确的认识。 A través de estas 3 formas podemos conocer bien el día del Señor 那这样我们才能够真的警醒预备啊。 y así estaremos preparados. 而末日那个灾难突然临到的时候，我们也才有可能安然的逃脱。 Y cuando llegue repentinamente el día del Señor podremos salvarnos. 这是一定的道理啦。 Esto es algo seguro. 那以上这2个就是我们怎么样预备迎接主再来2个非常重要的前提啊。 Y las primeras 2 partes que ya hemos estudiado es una introducción. 彼得后书第3章，彼得长老在彼得后书第3章的第1节到13节里头，给我们做了简单扼要的说明了。 Descripta por Pedro. 那紧接着下来就是有关信仰生活实践的部分。 Y a continuación habla de cómo aplicarlo a nuestra vida cotidiana. 当我们了解这2个重要的前提以后Después de conocer bien las primeras 2 partes de este capítulo, 我们要怎么样把这些道理完完全全的落实在我们的日常生活当中呢？ cómo aplicamos todo lo que hemos aprendido en esas 2 partes a nuestra vida. 也就是说，我们要怎么样在信仰上真的去过一种警醒预备的生活呢？ Es decir, cómo hacemos para llevar una vida alerta y preparada. 更具体的说，就是到底我们要怎么做，才不会让警醒预备变成一种空洞的口号呢？ O cómo hacer para que vivir preparados y alertos no se convierta en simplemente una lema. 首先，请看路加福音。 Veamos el Evangelio de Lucas. 请看路加福音第17章 Lucas 17, 26节。 verso 26. 请看路加福音17章的26节。 Lucas 17, 26. 17章26节。 26. 挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。27节。 27. 那时候的人又吃又喝又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来把他们全都灭了。28节。 28. 又好像罗德的日子，人又吃又喝又买又卖又耕种又盖造。29节。 29. 到罗德出所多玛的那日，就有火
雨硫磺从天上降下来，把他们全都灭了。当主耶稣在世上传福音的时候， Cuando Jesús estaba predicando en el mundo, 主耶稣特别提到他再临的时候，一定会有一种现象。 él dijo que antes de que volviera por segunda vez, iba a haber señales en el mundo. 就是有很多人一定不会把这一件事当作一回事啊。 Y es que muchas personas no tomarán como importante este asunto, 虽然有不少的末日兆头出现了， a pesar de que realmente hay señales 虽然也有不少的神的仆人一直在传警告， y que hay siervos de Dios que anuncian este 但是 mensaje, 人不听就是不听的， pero el hombre se niega a escuchar 不信就是不信的， y se niega a creer 人还是一样悠哉的一天过一天呐、 y sigue pasando su vida cotidiana como 只 siempre. 知道在肉体上每天照样的去生活 Solo saben llevar la vida de todos los días, 啊，照样吃吃喝喝啊， comiendo y bebiendo, 啊，照样结婚嫁娶的， casándose entre ellos, 啊，照样买卖做生意赚钱呐、 haciendo negocios de compras y ventas, 啊，照样耕种盖房子享受啊。 y construyendo casas y trabajando la tierra, 但是却不知道末日已经快到了， y sin saber que el día del Señor estaba cerca, 却不知道到时候这一切都要归于无有啊！ y sin saber de que todo este esfuerzo en ese día será en vano, 所以当然更不知道要赶快为自己的灵命警醒预备， y por lo tanto menos sabrán que deben prepararse y estar alertas por su vida espiritual 以便迎接主耶稣的再临。 para recibir la venida de Cristo. 那这就好像挪亚世代的人哦， Y esto es como los hombres de la época de Noé 又好像罗德时代的人啊。 y también de la época de Lot, 结果最后只有一条路，就是灭亡 que finalmente todos ellos terminaron en la destrucción. 啊！真的非常可惜啊！ Es realmente lamentable. 因此主耶稣才特别提出来警告所有相信他的人哦。 Por eso Jesús tomó esto para advertir a las personas de su época, 哎，千万不要跟那些不信的人一样哦。 para que no seamos como aquellos incrédulos. 没有错，虽然信主的人末日之前肉体还是一样要过生活的， Es verdad que las personas que creen en Jesús también deben llevar su vida de todos los días, 但是我们的生活目标应该不一样， pero nuestra meta y objetivo debe ser 我 distinto. 们的人生的价值观念应该是不一样。 Nuestro valor de la vida también debe ser distinto. 所以我们在生活上追求的重点也应该是不一样， Por lo tanto, debemos buscar otras cosas. 这样才对的啊。 Esto es lo que debemos hacer. 我们绝对不可能只因为追求肉体上的丰富而已啊。 No solamente debemos buscar llevar una vida gozosa, 我们应该懂得更加努力去追求灵性上的长进啊。 una buena vida carnal, sino también debemos procurar madurar en la vida espiritual. 哎，这样才能够证明我们的确有一颗警醒预备的心，要来迎接主的再来。 Para estar seguros de que vamos a estar preparados y recibir a Jesús. 而更重要的是，这样才能够证明我们一定可以丰丰富富的得救进天国。 Y que además vamos a estar seguros de poder entrar al reino celestial. 可见，警醒预备绝对不是一种空洞的口号哦。 Por lo tanto, estar alertas y preparados no es una lema, 而是一种实际的生活。 sino que debe aplicarse a nuestra vida. 我们一定要把这种道理完完全全的落实在我们的日常生活当中才行啊。 Tenemos que usar todo lo que hemos estudiado en nuestra vida. 那么，到底我们要怎么样来落实呢？ ¿Y cómo lo aplicamos? 这个彼得长老于是从这个基点出发，提出两个很具体的重点目标来。 El anciano Pedro nos dio algunos métodos. 首先，我们请看回来彼得后书第3章14节的上半句。 Volvamos a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 14.
请看回来彼得后书第3章14节的上半句。 Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 14. 亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤啊。 Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense. 彼得长老再一次呼吁主内所有亲爱的弟兄姐妹们。 Pablo llama a todos los hermanos de la iglesia. 既然今天我们信主最大的盼望，就是希望末日主耶稣再临的时候，我们每一个人都可以得救进天国。 Si todos nosotros creemos en Dios para que en su venida podamos entrar al reino celestial con Él, 那么我们就必须趁着今天还活着的时候，应该更加殷勤的去追求。 entonces tenemos que aprovechar a procurar esto estando vivos. 那追求什么呢？ ¿Qué debemos buscar? 当然不可能是肉体或者这个世界啦， Obviamente no vamos a buscar cosas 因为这些 mundanales, 马上就要过去的。 porque todo eso pasará. 重要的应该是追求自己灵性的长进啦。 Sino que debemos tratar de hacer que nuestra vida espiritual madure. 那么问题是怎么样去追求呢？ ¿Y cómo logramos eso? 我们请跳过去看彼得后书第3章18节。 Veamos verso 18. 请跳过去看彼得后书第3章的18 Segunda 节。 de Pedro capítulo 3 versículo 18. 你们却要在我们救主耶稣基督的恩典和知识上有长进啊。 Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. 这个彼得长老在这里提出2个很具体的重点目标来。 Acá Pedro nos da dos metas y objetivos. 第一个是在恩典上要追求长进。 El primero es crecer en la gracia 第二个是要在知识上追求长进。 y el otro es crecer en el conocimiento. 首先我们来谈谈第一点， Vamos a hablar del primero, 要在恩典上追求长进。 que es crecer en la gracia. 请看约翰福音， Veamos el Evangelio de Juan, 请看约翰福音第1章 Juan capítulo 1, 16节。 verso 16. 约翰福音第1章的16节。 Juan 1:16. 约翰福音第1章16节。 1:16. 从他丰满的恩典里，我们都领受了，而且恩上加恩。 De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. 这里谈到主耶稣道成肉身来到这个世界，一个很重要的目的 Acá habla de por qué Jesús vino a este mundo. 就是要带给我们丰盛的恩典， Para darnos gracia en abundancia. 让我们能够恩上加恩。 Para que tengamos gracia sobre 那这 gracia. 是主耶稣道成肉身来到这个世界的目的啊， Y esto es uno de los objetivos por el cual Jesús vino al mundo. 也是主耶稣我们舍命对我们最大的一个期待。 Y también es una de las razones por las cuales Él dio su vida por nosotros. 希望我们能够因为他的受苦而恩上加恩。 Y espera de que podamos obtener más gracia a través de su sufrimiento. 因此，今天如果我们信主以后不能够真的得到丰盛的恩典而恩上加恩啊， Por lo tanto, nosotros debemos, luego de creer en Cristo, recibir gracia sobre gracia. 那么我们将会辜负主耶稣道成肉身来到这个世界的一片苦心哦。 Si no logramos eso, estaríamos decepcionando a Jesucristo. 而这种信徒的信仰就很难活泼起来的。 Y una persona que lleva este tipo de creencia no podrá llevar una vida espiritual alegre. 将来他的灵命的得救也会出现问题的。 Y también habrá problemas para que se salve. 而更糟糕的是，这种人的信仰一定会因为缺乏亲身的体验而变成一种形式啊。 Y puede pasar que al no tener estas experiencias, su vida espiritual se vuelva monótona. 这就是为什么彼得长老在这里首先要呼吁我们必须要在恩典上追求长进的理由啊。 Es por eso que Pedro nos dice que debemos crecer en la gracia, 希望我们在信仰生活上务必要真的恩上加恩才行。 para que en nuestra vida espiritual esté llena de gracia. 那么问题是，到底要怎么样才能够恩上加恩呢？ ¿Y cómo podemos recibir gracia sobre gracia? 当然，最直接的解释就是每天都有主的恩典显明在我们的身上啊。 Una explicación más directa es que
Todos los días se ve en nuestra vida gracias de Dios 还表示主耶稣每天都跟我们同在， y que representa el acompañamiento de Dios. 这是对的啦。 Esto es correcto. 但是如果我们引申来说的话，所谓恩上加恩，应该含有更深的意义哦。 Pero gracia sobre gracia tiene otro significado más profundo. 从神救赎的角度来说， Desde el punto de vista de la salvación, 主耶稣所带给我们更大更新的恩典就是赦罪哦。 la mejor gracia que Jesús nos trajo es el perdón de pecados. 请看哥罗西书 Veamos Colosenses, 第1章， capítulo 1. 请看哥罗西书第1章 Colosenses 1, 13节， verso 13. 哥罗西书1章13节， Colosenses 1:13. 照他荣耀的13节， 13. 他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。14节， 14. 我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免了。主耶稣成全十字架，用他的宝血来洗净我们的罪了。 Jesús lavó nuestros pecados a través de la crucifixión. 好，这就是主耶稣所带给我们更大更新的恩典。 Y esta es la gracia más grande que Jesús nos 是 trajo. 旧约时代所没有的。 Y es una gracia que no había en el Antiguo 因 Testamento. 此，今天我们不仅在信主受洗的时候得到主耶稣赦罪的大恩典， Por lo tanto, no solamente obtenemos esta gracia de perdón de pecados cuando recibimos el bautismo, 当我们受洗了以后， sino que después 我们更要在这个恩典上追求长进，而恩上加恩。 tenemos que crecer en esta gracia para obtener muchas más. 那怎么追求呢？ ¿Y cómo lo podemos hacer? 从消极方面来说， Pasivamente, 请看约翰一书第1章， veamos Primera de Juan capítulo 1. 请看约翰一书第1章 Primera de Juan capítulo 1. 第7节， Verso 7. 约翰一书第1章第7节到第10节， Primera de Juan capítulo 1 versículos 7 a 10. 第7节， 7. 我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。第8节， 8. 我们若说自己无罪，便是自欺，真理不在我们心里了。第9节， 9. 我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。第10节， 10. 我们若说自己没有犯过罪，便是以神为说谎的，他的道也不在我们心里了。当我们信主受洗以后啊， Luego de creer y bautizarnos, 我们的肉体还活在这个世界上， seguimos viviendo en este mundo 那有肉体就有软弱， y por lo tanto somos débiles 所以不小心难免会犯罪啊。 y a veces pecamos. 那这个时候怎么办呢？ ¿Qué debemos hacer cuando pecamos? 只有一个办法， Hay una sola forma de resolver esos pecados 就是承认自己的过错啊， y es reconocerlos 在主的面前切实的悔改啊， y arrepentirnos delante de Dios. 求主耶稣赦免我们的罪过啊， Pedirle a Dios que nos perdone 求主耶稣继续用他的宝血来洗净我们的罪啊。 y pedirle que continúe limpiando nuestros pecados con su sangre. 这样让我们恩上加恩啊， Así tendremos gracia sobre gracia 让我们满得主耶稣的怜悯啊， y estaremos llenos de la misericordia de Dios. 在信仰上才不会跌倒，才能够站立得住啊。 Y así estaremos firmes en nuestra fe 那这样我们才有可能得救 y podremos salvarnos. 再过来从积极方面来说， Activamente, 请看回来彼得后书第3章， veamos 2 de Pedro capítulo 3, 请看14节的下半句。 verso 14. 彼得后书第3章14节的下半句， 2 de Pedro capítulo 3, versículo 14. 这里说：“就当殷勤，使自己没有沾污，无可指摘，安然见主。” Esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. 当我们信主受洗以后啊， Luego de creer y bautizarnos, 我们还要领受应许的圣灵哦， tenemos que recibir el Espíritu Santo 然后靠着圣灵努力殷勤的来更新呐、 y renovarnos con el Espíritu Santo 让自己能够力上加力， para obtener más fuerzas 然后让自己能够恩上加恩， y más gracia. 也就是让自己的灵性能够越来越圣洁啊。 Es decir,
que a través del Espíritu Santo podemos purificar nuestra espiritualidad 最后能够达到完全无可指摘的地步啊！ y llegar a no tener ninguna mancha ni ningún defecto. 那将来我们才可以安然见主啊， Y así podremos ver en paz a Dios 才能够真的恩上加恩，来得到那更美好永生的福气啊！ y podremos obtener la mayor gracia que es la vida eterna. 不但是这样， Además, 更积极来说，我们请继续看彼得后书第3章的15节。 sigamos viendo el verso 15 del capítulo 3. 请看彼得后书第3章的15节。 Según de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 说，并且要以我主长久忍耐为得救的因由，就好像我们所亲爱的兄弟保罗，照着所赐给他的智慧写的信给你们呐、好，当我们信主受洗得圣灵以后， Luego de creer, bautizarnos y recibir el Espíritu Santo, 我们除了靠主耶稣的宝血来赦免我们的罪啊， podemos limpiar nuestros pecados con la sangre de Dios. 除了靠着圣灵的能力来更新我们自己啊， Podemos renovarnos con la fuerza del Espíritu Santo. 彼得当然告诉我们，还要学习主耶稣的长久忍耐，来为主受苦。 Y Pedro nos dice que además de esas dos cosas debemos aprender de Jesús y sufrir por Dios. 就好像保罗在他的书信所勉励的那样啊。 Como Pablo exhortó a los creyentes. 那到底保罗勉励些什么呢？ Y cómo Pablo exhortó a 我 los 们来参考 creyentes. 2段圣经， Veamos dos pasajes bíblicos. 请看哥林多后书 Segunda de Corintios, 第4章， capítulo 4. 请看哥林多后书第4章 Segunda de Corintios, capítulo 4, 第7节。 versículo 7. 哥林多后书第4章第7节， Segunda de Corintios 4, 7. 我们有这宝贝放在瓦器里面，要显明这莫大的能力是出于神，不是出于我们。第8节。 8. 我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望。第9节， 9. 遭逼迫却不被丢弃，打倒了却不致死亡。第10节， 10. 身上常常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。好，11节， 11. 因为我们这活着的人是常为耶稣被交为死地，使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。保罗在他的书信里头啊，告诉我们一个非常重要的道理。 Acá Pablo nos dice unas palabras muy importantes. 就是我们信主以后，绝对不可以只贪图肉体暂时的平安和福气啊。 Y es que después de creer en Jesús no debemos pedir solamente por la paz y bendiciones carnales, 我们一定要更进一步去效法主耶稣的受苦和忍耐， sino que debemos aprender de la paciencia y del sufrimiento de Jesús 甚至于把主耶稣的死带在我们身上， y llevar la muerte de Jesús en nuestro cuerpo, 好让主耶稣的生能够很清楚的在我们的身上显明出来。 para que también su vida se manifieste a través de nuestro cuerpo. 那为什么要这样做呢？ ¿Por qué debemos hacer eso? 我们请看提摩太后书第2章， Veamos 2 de Timoteo, capítulo 2. 请看提摩太后书第2章 2 de Timoteo, capítulo 2, 11节。 verso 11. 提摩太后书第2章11节， 2 de Timoteo 2, 11. 2章11节， 2, 11. 有可信的话说，我们若与基督同死，也必与他同活。12节， 12. 我们若能忍耐，也必和他一同作王；我们若不认他，他也必不认我们啦。因为只有在今生肯愿意与主同死的人，将来才能够很有把握的与他同活。 Solamente las personas que deciden morir en esta vida con Jesús podrán vivir con Él en el futuro. 同样的道理呀、 De la misma forma, 我们现在只有肯愿意为主耶稣来忍耐受苦，将来才有资格和他一同得国作王。 si en esta vida nosotros decidimos resistir y sufrir con Jesús, en el futuro podremos, en la vida eterna podremos reinar con Él. 这是一定的道理啊。
Esto es una verdad muy cierta. 所以这种人将来在天国才能够真的恩上加恩啊！ Y estas personas en el reino celestial podrán obtener mayores gracias. 他是用现在的受苦来换取将来永远的恩典。 A través del sufrimiento de la vida actual puede obtener bendiciones celestiales. 那么这种人不只是很有把握得救， Y estas personas van a estar seguras de poder salvarse. 他将来要得到更大的荣耀和赏赐的 Y。además podrán obtener mayor gloria 啊， en 这 el 是 futuro. 这是从恩典的角度来说，怎么样追求？ Esto es desde el punto de vista de la gracia. 那接下来我们来谈第二点， Hablamos del segundo punto, 就是在知识上也要追求长进啊。 que es crecer en el conocimiento. 请看希伯来书， Veamos Hebreos, 请看希伯来书的第5章 Hebreos capítulo 5, 11节， verso 11. 希伯来书第5章11节， 5:11. 5章11节。 5:11. 谈到麦基洗德，我们有好些话，并且难以解明，因为你们听不进去。12节， 12. 看你们学习的功夫，本该做师傅，谁知还得有人将神圣言小学的开端，另教导你们，并且成了那必须吃奶，不能吃干粮的人。13节， 13. 凡只能吃奶的，都不熟练仁义的道理，因为他是婴孩。14节， 14. 唯独长大成人的才能吃干粮，他们的心窍习练的通达，就能分辨好歹了。6章第1节， Capítulo 6, versículo 1. 所以我们应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步了。在这里所说到的知识，当然不是指着世上的小学， El conocimiento no son conocimientos de este mundo, 乃是指着圣经的道理呀、 sino eso habla de las verdades de la Biblia. 那圣经的道理有2个层次的， Y hay dos niveles de las verdades de la Biblia. 一种是奶， Uno es la leche 那另一种叫干粮。 y el otro es el alimento sólido. 奶就是指着基督道理的开端， La leche se refiere a las doctrinas más esenciales. 啊，比如说基本教义啦， Por ejemplo, doctrinas básicas, 神迹奇事啦， algunos milagros y señales, 啊，肉体的平安啦， en paz carnal 哎，物质上的福气啦， y bendición material. 啊，这一些都是基督道理的开端。 Todo esto son doctrinas elementales 啊，这一些对初信者相当重要， y son importantes para los recién bautizados, 因为透过这一些，才能让初信者亲手摸到神，而对神产生无比的信心。 porque a través de eso ellos podrán sentir a Dios y tener más confianza en Él. 但是问题是，这一些不是我们信仰最终的目的呀。 Pero eso no es nuestro objetivo de la creencia. 哎，我们信仰最终的目的是将来灵魂的得救啊！ Nuestro objetivo es salvarnos. 因此，我们信主以后，绝对不可以老是停留在吃奶的阶段哦。 Por lo tanto, no debemos quedarnos en esta etapa, 我们一定要进一步去学习吃干粮啊！ sino que debemos aprender a ingerir alimento sólido. 那什么是干粮呢？ ¿Y qué es alimento sólido? 比如说神的救赎经纶哦， Por ejemplo, toda la salvación el plan de salvación de Cristo, 就好像这里所说的那个麦基洗德的道理哦。 como la doctrina, la verdad sobre Melquisedec, 又比如说属灵的平安、 o paz espiritual, 价值观念的改变啊， cambios en nuestros valores de la 内 vida 在生命的更新啊。 y renovación de nuestra vida interna. 怎么样来为主而活，为主受苦啊？ Cómo vivir por Cristo y sufrir por Cristo. 怎么样爱人如己？ Cómo amar a los otros como a uno mismo. 甚至于有关于末日，在末日、世界末日，还有主耶稣再临的应许啊。 Y conocer las promesas de la segunda venida de Cristo. 这些道理都是干粮哦。
Todas estas verdades son alimentos 那 sólidos. 这种道理虽然不像奶那么好喝啊， Aunque no son tan fáciles de ingerir como la leche, 但是却能够让我们的灵性慢慢长大起来， pero hará que nuestra espiritualidad crezca. 尤其能够让我们的心窍透过熟练仁义的道理而变得很通达，能够分辨是非好歹。 Y hará que nuestro entendimiento pueda discernir entre el bien y el mal. 啊，这样我们才不会中了恶者的诡计呀。 Y no caeremos en las trampas de los demonios. 我们在真道上才不至于跌倒的。 Y así podremos estar firmes. 所以这一点也非常的重要啊。 Por lo tanto, es muy importante. 因此，彼得长老有见于此，于是他才殷切地告诉我们说 Por eso Pedro nos dijo, 请看回来彼得后书第3章 veamos 2 de Pedro capítulo 3, 16节、17节。 versos 16 y 17. 请看回来彼得后书第3章的16节跟17节。 Capítulo 3, versículos 16 y 17. 16节， 16. 他一切的信上也都是讲论这事，信中有些人明白的，那无学问不坚固的人强解，如强解别的经书一样，就自取沉沦。17节， 17. 亲爱的弟兄啊，你们既然预先知道这事，就当防备，恐怕被恶人的错谬诱惑，就从自己坚固的地步上坠落。 16. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. 17. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. 在这里，彼得长老特别强调一种干粮。 Acá Pedro enfatiza un tipo de alimento 他说，在保罗的信上也都是讲论这种事情。 y dice que Pablo también menciona de esos alimentos en sus 那 cartas. 到底这是什么事情呢？ ¿Y a qué se refiere? 就是前面所说有关世界末日跟主再临的这件事啦。 A lo anterior y es sobre la venida de Jesús. 这个道理在保罗的书信里头也谈论不少啊。 Pablo habla varias veces en su carta sobre este tema. 啊，一般圣经学者称为终末论啦，就是世界末日的论 Y son 道理。 como doctrinas sobre el fin del mundo. 那这种道理比较难懂啊， Y son difíciles de entender, 但是却非常重要啊。 pero importantes. 我们必须要细心的去查考。 Debemos estudiarlas. 只是彼得告诉我们，不可以像那些对圣经认识不清楚、信心不坚固的人那样。 Pero Pedro nos advierte diciendo que no debemos ser como los que no conocen bien la verdad de Dios. 不可以用自己的意思去强解啦。 Es decir, no explicar esas doctrinas con nuestros propios entendimientos. 那这种人读圣经不但没有造就，反而自取沉沦了。 Estas personas no solamente no se benefician con la lectura bíblica, sino que caen en su perdición. 因此，我们只要是真的靠着圣灵的带领，虚心的来学习哦， Por tanto, si nos aferramos al Espíritu Santo y aprendemos con humildad, 不是要强求主耶稣来的那一天到底是哪一天， no para tratar de averiguar cuál es el día exacto de la venida del Señor, 而是要明白主耶稣再来之前的兆头是不是已经一一出现了。 sino que es para ver si las señales que van a suceder antes de la venida de Cristo están apareciendo. 然后提醒自己，那既然知道主的日子近了，我们就应该怎么样圣洁，怎么样敬虔。 Y a través de esas señales prepararnos para estar listos en la segunda venida de Cristo. 啊，怎么样切切的来仰望主耶稣的日子来到， Cómo llevar una vida piadosa y anhelar a Cristo. 来用这些道理来警醒预备自己啊。 Y a través de todo esto nos preparamos. 啊，更用这些道理来彼此劝勉，把道理实践出来。 Y también nos exhortamos para poner en práctica la verdad de Dios. 那这样我们就一定不能够防备那个出自恶者的错谬诱惑。 Así podremos prevenir de las falsas enseñanzas de los malignos. 我们就不至于在信仰上从自己原来坚固的地步上坠落下来。 Y no caeremos
de nuestra fe. 这一点非常的重要了。 Esto es muy importante. 由此可知，在恩典和知识上追求长进，的确是我们要预备迎接主再来哦，在信仰生活上两个非常重要的具体目标。 Por lo tanto, crecer en la gracia y en el conocimiento son requisitos importantes para la preparación propia. 哎，这两件事缺一个都不行， Ninguna de estas dos cosas pueden faltar 而且必须要两个密切的配合。 y deben convivir. 啊，最后我们来看希伯来书第10章。 Por último, veamos Hebreos capítulo 10. 请看希伯来书第10章 Hebreos 10, 25节。 verso 25. 最后，请看希伯来书第10章的25节。 Hebreos 10, 25. 10章25节。 10, 你 25. 们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉。既知道那日子临近，就更当如此。最后，我们求主耶稣帮助我们， Le pedimos a Dios que nos ayude 在我们学习完彼得后书之后，能够真的在恩典和知识上追求长进。 para que después de concluir con el aprendizaje de segundo de Pedro podamos crecer en la gracia y en el conocimiento. 啊，既然我们知道主耶稣要来的日子已经近了， Todos sabemos que la venida del Señor está cerca. 我们就更应该赶紧调整我们的生活方式。 Por lo tanto, debemos cambiar la dirección de nuestras vidas 要把时间拨出来 y dedicarle tiempo a Dios. 啊，要常常聚会， Debemos congregarnos 要 con 努力 frecuencia 查考圣经， y estudiar la Biblia 想办法把神的道丰丰富富的存在我们心里， y hacer que la palabra de Dios permanezca en nuestro corazón. 然后透过彼此的劝勉，努力的将这些道理实践在我们的日常生活当中。 Y obrar todas las palabras de Dios en nuestra vida. 那这样为主而活， Vivir por Cristo 让为主来受苦， y sufrir por Cristo. 为主来做工， Trabajar por Él 甚至于为主来舍命啊！ y sacrificarnos por Él. 啊，这样相信我们的灵性一定可以越来越完全的。 Así nuestra vida espiritual llegará a la perfección 啊，最后一定可以达到没有沾污、无可指摘的地步了。 y llegaremos al punto de no tener ninguna mancha ni defecto. 那么，相信我们的灵魂将来一定可以坦然无惧的安然见主了。 Y podremos ver a Dios en paz 我们一定能够享受那更大的荣耀和赏赐的。 y disfrutar de una mayor gracia y gloria. 唱诗 Cantemos. 187首， Himno 187. 唱诗187首。 187.